Pablo Escobar tiene miles de leyendas a su alrededor. El capo que vendió cocaína al mundo, el Robin Hood que regalaba casas y fútbol a los pobres, el hombre más rico de Colombia. Pero hay algo que muy pocos conocen, una denuncia secreta, una acusación que alguien trató de enterrar para siempre. ¿Qué revelaba esa denuncia? ¿Quién la ocultó y por qué? ¿Y qué consecuencias tendría para el imperio de Escobar? Bienvenidos, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu visión sobre Pablo Escobar para siempre. No es un simple relato de violencia, es una historia de corrupción, poder y sombras que persisten hasta hoy. Para entender esa denuncia, primero necesitamos conocer al hombre. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, pero se crió en Medellín. Su infancia no fue de lujos. Su madre era profesora, su padre administrador de fincas. Desde joven, Pablo mostró un carácter ambicioso y una inteligencia para los negocios, aunque también inclinaciones hacia lo ilícito. En sus primeras décadas, traficó con productos baratos, cigarrillos, alimentos, falsificación de documentos. Pero su salto llegó cuando empezó a ver que la cocaína era el billete que transformaba todo. El boom internacional del consumo le abrió puertas que muchos soñaban cruzar, pero casi nadie conseguía. Pablo escaló rápido. Su primera gran conquista fue cuando logró establecer rutas eficientes hacia Estados Unidos, México y Europa. Desde Medellín, con contactos en México, Panamá y en varias islas del Caribe, construyó una red que parecía indestructible. En poco tiempo el dinero y el peligro se multiplicaron. Para el final de los años 70, Escobar ya era un nombre temido, no solo por la cantidad de droga que movía, sino por su capacidad para infiltrar estructuras estatales. Compraba voluntades, amenazaba adversarios, construía favores, tejía redes de lealtades. Lo oscuro que operaba en las sombras se convirtió en su fortaleza. Pero como en toda historia de poder, alguien decide que es momento de actuar. Y fue justamente ahí cuando surgió esa denuncia que muchos intentaron ocultar. Te estarás preguntando, ¿qué contenía esa denuncia? ¿Una acusación de asesinato? ¿Un entramado que involucraba políticos importantes? ¿Una traición dentro de su propio cartel? Lo que sabemos es esto. La denuncia apuntaba a algo que podía desmoronar no solo su imperio criminal, sino su escudo político. Era información que podía sacudir a Colombia entera. Pero, por supuesto, esa denuncia no pudo llegar fácilmente al público. Fue silenciada, bloqueada, manipulada. ¿Quién tuvo los hilos para enterrarla? ¿Qué intereses estaban detrás? Y más importante, ¿cómo se relaciona eso con los días finales de Escobar y su legado persistente? Antes de revelar los detalles, hagamos un viaje por los días dorados y oscuros del imperio Escobar, para que veas el contexto en el que aquella denuncia tomó fuerza. Durante los años 80, Pablo acumuló riquezas inimaginables. Según estimaciones conservadoras, su patrimonio habría llegado a los 30.000 millones de dólares en su pico. Era considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, lo que estás escuchando no es ficción, es real. Con ese dinero compró mansiones, jets, automóviles de lujo, fincas inmensas, aviones privados, incluso redes de abastecimiento propio de un estado paralelo. Se decía que movía más de 70 toneladas de cocaína al mes en su momento más álgido. Esa magnitud le daba poder absoluto. Y con ese poder venían enemigos, dentro del gobierno colombiano, en agencias internacionales, e incluso dentro de su propio círculo. Y aquí entra lo esencial. Al tener semejante exposición, Pablo necesitaba algo más que violencia para protegerse. Necesitaba escudos institucionales. Sobornos, colaboradores políticos, jueces, policías, todos jugaban un rol. Algunos eran voluntarios, otros forzados, pero la red estaba tejida con cuidado. Ahora la denuncia surgió en los albores de los 90, cuando algunos testigos y excolaboradores empezaron a hablar en voz baja. Una persona, a la que llamaremos en este relato como el denunciante, tenía pruebas de cómo Escobar había corrompido altos cargos del Estado colombiano, no solo locales, sino nacionales. Pero eso no era todo. También afirmaba que algunos financistas internacionales y servicios de inteligencia sabían, toleraban y hasta colaboraban con operaciones que permitían el tránsito de cocaína con casi total impunidad. Ojo,
Esto no era mera acusación menor. Si esa denuncia hubiera sido procesada y reconocida públicamente, habría sido un terremoto en toda la región. No solo habría señalado a Escobar, sino a personas poderosas que preferían mantener silencio. Y claro, esa fue precisamente la razón por la que alguien decidió que aquella denuncia tenía que ser enterrada. Se descolgó el expediente, se perdieron documentos, se reubicaron testigos, se inventaron coartadas. El mecanismo fue sofisticado, con capas sobre capas de manipulación. Y mientras eso ocurría, Pablo seguía expandiendo su dominio. ¿Qué pasó exactamente con aquella denuncia? En la próxima parte vas a conocer el contenido exacto de las acusaciones, quiénes estaban implicados, cómo comenzaron a encubrir todo y cómo eso influyó en los últimos días del capo. Antes de avanzar, dime, ¿qué crees que era lo más peligroso de esa denuncia que todos querían callar? ¿La implicación de políticos, de agencias internacionales o la traición interna dentro del propio cartel? Escribe en los comentarios qué teoría te convence más. Yo te aseguro que algunas de las revelaciones te van a dejar sin aliento. Para entender o impacto da denúncia que tentaram enterrar, precisamos entender primeiro o império que Pablo Escobar construiu. Porque essa denúncia não era só contra um narco, era contra um sistema que ele mesmo criou e que parecia intocável. A fortuna de Pablo Escobar era tão gigantesca que até hoje parece exagerada. Segundo a revista Forbes, durante vários anos consecutivos, ele figurou na lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Isso sendo oficialmente um ganadeiro ou empresário de la construcción. ¿Puedes creerlo? Se estima que Escobar generaba más de 420 millones de dólares a la semana. Sí, leíste bien, a la semana. ¿Te imaginas tener tanto dinero que literalmente no sabes dónde esconderlo? Pues eso fue exactamente lo que pasó. Escobar enterraba efectivo en campos, usaba cuevas, congeladores, maletas, gallineros. Incluso se dice que cada año perdía entre el 10 y el 15% de su dinero solo por culpa de ratas que lo roían, humedad o errores de almacenamiento. Tenía más de 800 casas y propiedades registradas a testaferros. Su rancho más famoso, la Hacienda Nápoles, tenía pista de aterrizaje, zoológico privado con elefantes, jirafas, hipopótamos africanos, campo de motocross y hasta un autódromo. ¿Te imaginas tener tu propio zoológico exótico, solo para ti y tus invitados? Y, por supuesto, su colección de autos de lujo, Rolls-Royce, Mercedes-Benz blindados, Porsche 911, Ferrari Testarossa y hasta un DeLorean. Los autos no eran solo caprichos, eran símbolos de poder, de velocidad, de escape. Pero más allá del lujo, Escobar entendía algo. El dinero compra silencio. El dinero compra tiempo. Y el dinero en su mundo también compraba justicia. Ahora, aquí es donde todo se conecta. Porque en medio de este imperio surgió una voz. Alguien desde dentro, según reportes filtrados años después, que tenía documentos, nombres, cuentas y grabaciones, que apuntaban no solo a Pablo Escobar, sino a varios ministros, fiscales y jueces de Colombia en la década de los 80. Según esa denuncia, había un esquema oculto para lavar dinero a través de obras públicas, contratos estatales e incluso bancos internacionales con sucursales en Panamá, Miami y Suiza. Y eso no es todo. También revelaba reuniones secretas entre políticos en campaña y emisarios del cartel de Medellín, donde se negociaban apoyos financieros a cambio de protección futura. Una acusación así no solo era explosiva, era suicida. Y efectivamente, poco tiempo después de que esta denuncia comenzara a circular en círculos confidenciales, el denunciante desapareció. No fue arrestado, no fue visto saliendo del país, simplemente se desvaneció. Algunos aseguran que fue asesinado, outros creem que foi silenciado com dinheiro e uma nova identidade. Mas o que mais chama a atenção é o padrão. Cada vez que a denúncia tentava ressurgir, algo a fazia desaparecer novamente. Documentos foram perdidos em incêndios misteriosos. Um jornalista que recebeu cópias teve sua casa invadida. Um congressista que pediu a reabertura da investigação morreu em um acidente estranho de carro. Sem testemunhas, sem câmeras. Coincidências? Ou uma limpeza sistemática para proteger los intereses más poderosos del país?
En esta etapa, Escobar ya no era simplemente un narcotraficante, era una figura política, literalmente. En 1982 fue elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, con el apoyo del movimiento Alternativa Liberal. Sí, Escobar fue político, estuvo en el Congreso, asistió a sesiones, proponía leyes, saludaba a periodistas, y esto hace la denuncia aún más peligrosa, porque los documentos apuntaban a que su elección no fue limpia, que hubo financiamiento ilegal, manipulación de votos y sobornos masivos para asegurar su puesto. La línea entre el narco y el Estado, entre lo legal y lo criminal, se había borrado por completo. ¿Te imaginas vivir en un país donde los criminales legislan las leyes que ellos mismos violan? Donde la justicia responde al dinero, no a la verdad. Donde una denuncia puede desaparecer solo porque incomoda a los poderosos. Esa fue la Colombia de los años 80. Pero también es un espejo para muchas realidades de hoy. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta clave. ¿Tú crees que esa denuncia fue frenada por miedo o por conveniencia? Déjamelo en los comentarios. Porque muchas veces no es el miedo lo que detiene la verdad, sino el precio de revelarla. Mientras tanto, Escobar seguía creciendo. Tenía su red de seguridad. Sicarios fieles, políticos comprados, medios bajo control, policías a sueldo. Parecía intocable, pero esa denuncia era una bomba. Y alguien, desde dentro, sabía que el fin se acercaba. Y es ahí cuando empieza la verdadera guerra. En la próxima parte vas a conocer cómo se usó esa denuncia como moneda de cambio, dentro del cartel las amenazas directas a jueces que intentaron abrir el caso y el testimonio secreto que reabrió el archivo, años después de la muerte de Escobar. Y si te está impactando todo lo que estás escuchando hasta ahora, imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que cree conocer toda la historia de Pablo Escobar. Porque lo que viene es lo que nadie se atrevió a contar. La denuncia era un secreto a voces, pero en voz baja. Un archivo que solo algunos se atrevían a tocar. Un documento que era peligroso hasta para leer. Y fue precisamente su poder lo que la convirtió en moneda de cambio. Sí, como lo escuchas. Durante los años más sangrientos del cartel de Medellín, esa denuncia no solo fue ocultada, fue usada como herramienta de chantaje. Una especie de seguro de vida para quienes sabían demasiado. Uno de los nombres más repetidos en los testimonios que emergieron años después fue el de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Socio clave de Escobar, hombre temido por su brutalidad y obsesionado con el control total. Se dice que el Mexicano tenía una copia de la denuncia original y que la usaba para negociar poder dentro del cartel. Si algo me pasa, esto saldrá a la luz. Así de simple, así de amenazante. Pero no fue el único. Dentro del mismo gobierno, hubo funcionarios que también jugaron con ese fuego. Un fiscal auxiliar cuyo nombre no revelaremos por respeto a su familia, guardó durante años una versión incompleta del documento original. Lo tenía escondido en una caja fuerte, literalmente. Él sabía que si esa información salía a la luz en el momento equivocado, podía provocar una crisis de Estado. Pero también sabía que algún día esa verdad sería necesaria. Mientras tanto, la guerra se intensificaba. En las calles de Medellín, Bogotá y Cali, los atentados eran constantes. Carros bomba, asesinatos de jueces, policías, candidatos. Escobar estaba decidido a doblegar al Estado. Y lo logró, al menos por un tiempo. Pero algo cambió en 1989. La muerte de Luis Carlos Galán, candidato presidencial que se oponía firmemente al narcotráfico, fue un punto de quiebre. El país entero entró en shock, y dentro del propio gobierno comenzaron a surgir voces que exigían respuestas más profundas. Fue entonces cuando algunos valientes intentaron reabrir el caso. Uno de ellos fue el juez Carlos Valencia, quien decidió buscar la denuncia original. Había escuchado rumores, tenía pistas y quería llegar al fondo del asunto. Pero apenas una semana después de comenzar su investigación, recibió amenazas directas. Su familia fue seguida, su casa vigilada. Un día encontró una nota anónima dentro de su coche. Si quieres jugar con fuego, no llores cuando te quemes.
Y lo más aterrador, la nota venía acompañada de una copia parcial del mismo expediente que él buscaba. Una forma de decirle, sabemos lo que sabes y sabemos dónde estás. ¿Te imaginas estar en sus zapatos, saber que puedes descubrir la verdad, pero que hacerlo puede costarte la vida? Él decidió parar. Se trasladó a otro juzgado, en otra ciudad. Nunca más volvió a hablar del tema. Y el caso volvió a dormir. Pero como todo secreto poderoso, la denuncia nunca murió del todo. En 1992, durante los meses más desesperados de Escobar, cuando ya estaba refugiado en la catedral, comenzaron a surgir rumores dentro del cartel de que alguien iba a vender información a los Estados Unidos. Ese alguien tenía acceso al expediente original. ¿Fue real? ¿Fue una paranoia más del capo? Lo cierto es que, pocos días después de ese rumor, 2 miembros del círculo íntimo de Escobar fueron ejecutados internamente. Uno de ellos era su contador. Otro, un antiguo político local que le había servido como intermediario financiero. Ambos sabían demasiado. Ambos habían visto esa denuncia, o partes de ella. Y aquí viene una de las escenas más impactantes de este capítulo. Uno de los hombres asesinados, antes de morir, alcanzó a grabar una cinta de audio, una especie de testamento. No se sabe cómo, ni con qué equipo. Pero esa grabación terminó años después en manos de un periodista de Medellín, que la conservó en secreto durante casi 2 décadas. En la cinta el hombre dice, si estás oyendo esto es porque ya no estoy. Pablo se ha vuelto loco. Está matando a todos los que saben. Y si esto sigue, nadie quedará para contar lo que pasó de verdad. No es solo cocaína. Es el país entero podrido. Esto no es solo crimen. Es Estado. Y todo comenzó con esa maldita denuncia que todos quieren olvidar. Silencio. Esa cinta hoy está bajo resguardo, según fuentes extraoficiales, en un archivo confidencial de la Fiscalía colombiana. Nunca se ha hecho pública. Nunca ha sido reproducida por los grandes medios. ¿Por qué? ¿Quién tiene miedo de que el mundo escuche esa voz? Y aquí es donde te lanzo otra pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos un secreto que podría cambiar la historia, pero que podría costarte la vida? ¿Lo publicarías? ¿Lo guardarías? ¿Lo venderías? Comenta abajo. Quiero saber qué harías tú si fueras el custodio de una verdad tan peligrosa. Y si crees que ya viste lo peor, espera a la próxima parte, porque vamos a entrar en cómo esa denuncia volvió a aparecer años después de la muerte de Escobar, gracias a una figura completamente inesperada, una mujer. Una persona que decidió que el miedo no era opción. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Lo que vas a descubrir en la parte 4 es lo que nadie contó. Una historia enterrada entre pólvora, millones y sangre, pero que sobrevivió. Activa la campana, comparte este video y quédate con nosotros. Lo mejor y lo más impactante aún está por venir. Después de la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, muchos respiraron aliviados, pero no todos. Porque cuando cae un imperio, los secretos quedan esparcidos como ruinas ardientes. Y entre esos secretos estaba la denuncia original. Y aquí entra ella, una mujer que durante años había vivido bajo la sombra del cartel, pero que nunca había hablado. Su nombre, que mantendremos reservado por seguridad, era una exfuncionaria judicial, asignada en su juventud como asistente administrativa de un juzgado local. Allí, a principios de los años 80, ella tuvo en sus manos el expediente original de la denuncia. Lo fotocopió, lo escondió y lo guardó durante casi 30 años. ¿Por qué no habló antes? Porque tenía miedo, porque vio morir a quienes sabían demasiado, porque entendió que en Colombia a veces la verdad es más peligrosa que la mentira. Pero en 2018 algo cambió. Su hijo, ya adulto, periodista independiente, descubrió el archivo entre los papeles de su madre y al leerlo, supo que no podía seguir callando. Era un documento de 14 páginas, con nombres, fechas, transferencias bancarias, contratos falsos y vínculos directos entre el cartel de Medellín y figuras del poder político y judicial de la época. Incluso se mencionaban conexiones con entidades financieras internacionales que facilitaban el flujo de capital no declarado hacia Panamá, Suiza y las Islas Caimán. En otras palabras, una red de lavado con protección política transnacional.
El periodista intentó hacer lo correcto. Envió el archivo a la Fiscalía General de la Nación. Solicitó abrir una investigación formal. Lo hizo público en redes. Nadie respondió. Días después, fue amenazado. Un mensaje anónimo en su buzón. Algunas historias están destinadas a permanecer enterradas. Una semana más tarde, su madre fue víctima de un supuesto robo. No se llevaron dinero ni joyas, solo papeles. Afortunadamente, ya había digitalizado el documento y lo compartió con una red de periodistas de investigación de América Latina. Uno de ellos lo filtró a un medio europeo. Y así, por primera vez, parte de la denuncia original apareció publicada. En Francia, la pregunta se volvió inevitable. ¿Por qué tuvo que ser otro país el que publicara una verdad que Colombia lleva décadas intentando olvidar? La respuesta es dura, pero clara, porque muchos de los nombres mencionados en ese expediente aún tienen poder. Algunos ya murieron, pero sus familias, sus herencias, sus conexiones siguen vivas. Y el sistema aún protege sus propios cimientos. En el documento se mencionaba una red de jueces comprados entre 1982 y 1989. Donaciones millonarias a campañas políticas que hoy son parte de la historia oficial. Acuerdos secretos con cuerpos de inteligencia internacionales para ignorar ciertas rutas de tráfico, a cambio de información valiosa del cartel. Es decir, todos sabían, pero nadie quería actuar. Y aquí viene lo más inquietante de esta parte de la historia. Cuando el expediente fue filtrado, hubo reacciones silenciosas pero inmediatas. 3 días después, el sitio web donde fue alojado temporalmente fue hackeado. Las copias del documento desaparecieron de varios repositorios, pero ya era tarde. Más de 40 periodistas lo habían descargado, y uno de ellos, desde Argentina, decidió hacer una investigación completa. Conectó fechas, cruzó datos, buscó testigos y encontró a un exagente del DAS que en sus últimos días de vida aceptó dar una entrevista anónima. En ella dijo lo siguiente: "Nosotros sabíamos lo de la denuncia, pero nos ordenaron archivarla. Desde muy arriba, yo mismo vi el expediente. Lo sellaron. Le pusieron la palabra clasificado y nunca más se habló del tema. Eso fue en 1986 y ahora vuelve". Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué esa denuncia sigue siendo tan peligrosa hoy, más de 30 años después? Porque demuestra que el crimen de Pablo Escobar no fue solo suyo, que su fortuna, su poder, su violencia fueron posibles gracias a una red cómplice dentro del mismo Estado. Y decir eso aún duele, aún incomoda, aún puede destruir reputaciones enteras. ¿Tú crees que esta verdad debería salir completa? ¿Crees que Colombia y el mundo están preparados para aceptar que el narcotráfico fue durante años parte de la institucionalidad? Comenta abajo. Comparte este video con alguien que todavía piensa que Escobar fue solo un delincuente más. No, fue el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Y si todo esto te está dejando en shock, aún no hemos terminado. En la próxima parte vas a conocer las consecuencias inesperadas que provocó la filtración, cómo reaccionaron los herederos del cartel y qué políticos actuales estarían intentando evitar que este expediente vuelva a salir a la luz. Suscríbete ya, activa la campana. Lo que viene puede ser incluso más oscuro que todo lo anterior. La filtración parcial de la denuncia no solo sacudió los archivos, sacudió nombres, familias y herencias, porque aunque Pablo Escobar murió en 1993, su legado jamás desapareció. Cambió de forma, se silenció, se refinó, pero no se extinguió. Y cuando la verdad empieza a salir, los fantasmas del pasado regresan con fuerza. Después de la publicación en Francia, varios medios colombianos intentaron ignorar el tema. Pero hubo uno que se atrevió a tocarlo, una radio independiente en Medellín. Entrevistaron al periodista que filtró el expediente. Y durante esa entrevista, mencionaron por primera vez en décadas el contenido real de la denuncia. Al día siguiente, la emisora fue objeto de un apagón técnico. El audio desapareció de su web, su canal de YouTube fue denunciado masivamente y el periodista recibió una citación judicial por difamación. ¿Coincidencia o una advertencia? Lo cierto es que los herederos del cartel de Medellín aún existen.
algunos de forma directa, otros bajo nuevos apellidos, empresas legales, fundaciones, incluso partidos políticos. Y aquí viene lo más escalofriante. Una investigación de 2021 reveló que al menos 14 empresas actuales en Colombia, registradas como legales, fueron fundadas por familiares o antiguos socios financieros de Escobar. Empresas de construcción, cooperativas, fundaciones deportivas, compañías de seguridad, todas con pasado oscuro. Y algunas mencionadas en los documentos filtrados de la denuncia original. ¿Te imaginas que una parte de la economía actual esté cimentada sobre dinero de la cocaína, sobre acuerdos que nacieron con sangre, pero hoy se disfrazan con trajes, oficinas y licitaciones? Eso es lo que esta denuncia amenaza, no solo a la memoria de Escobar, sino a todo lo que surgió después de él. Y por eso hay una lucha silenciosa para que ese expediente desaparezca para siempre. En los últimos años, Colombia ha tenido figuras públicas que prometen transparencia, justicia, memoria histórica, pero también han habido intentos claros de frenar investigaciones sensibles. En 2022, una solicitud formal fue presentada al Congreso para crear una Comisión de la Verdad Económica del Narcotráfico. El objetivo: investigar cómo el dinero del narco se infiltró en empresas, campañas, propiedades. ¿Y sabes qué pasó? Fue rechazada sin explicación oficial. Uno de los impulsores del proyecto, un joven senador de origen antioqueño, afirmó en una entrevista: cada vez que tocamos el tema Escobar más allá de la violencia, nos topamos con un muro que huele a dinero y a miedo. Y es que eso es lo más impactante. La violencia de Pablo Escobar fue evidente. Carros bomba, sicarios, balas, explosiones. Pero su influencia económica y política aún vive en silencio. Vive en nombres que no suenan, en empresas que nadie investiga, en pactos que aún protegen a quienes nunca fueron tocados por la justicia. Y esa denuncia es la llave que puede abrir todas esas puertas cerradas. Aquí te revelamos algo más. En el documento filtrado se menciona un fideicomiso registrado en Panamá, con múltiples ramificaciones en Miami, Suiza, Islas Vírgenes y Uruguay. Ese fideicomiso fue utilizado, según la denuncia, para reinvertir capital no declarado en proyectos de infraestructura urbana, sí, calles, hospitales, edificios y hasta parques, financiados con dinero lavado. ¿Quieres saber si tu barrio fue construido con plata del narco? Mira los nombres de las constructoras, compara fechas y pregunta: ¿por qué nadie habla de eso? Comenta abajo. ¿Tú crees que aún hay políticos y empresarios activos que hicieron fortuna gracias a Pablo Escobar? ¿Crees que esa red sigue viva, solo más discreta, más elegante y más protegida? Queremos saber tu opinión, porque hablar es el primer paso para desenterrar la verdad. Y si te está impactando todo esto, suscríbete al canal, porque en la última parte vas a descubrir qué pasó con los restos de esa denuncia, el legado final de Escobar según su propio hijo, y la razón por la que, incluso hoy, nadie se atreve a tocar el expediente completo. Lo que viene es el cierre más fuerte, más revelador y más perturbador de toda esta historia. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que cree que ya sabe todo sobre Escobar. Te aseguro que no es así. La denuncia que intentaron ocultar durante más de 30 años sigue viva. No porque esté en un archivo oficial, no porque esté publicada en todos los medios, no porque se haya hecho justicia, sino porque aún provoca miedo, porque nadie se atreve a tocarla completamente, porque su sola existencia amenaza con derrumbar cimientos que muchos quieren mantener intactos. Esa es la verdadera victoria de Escobar. No fue la cocaína, no fueron los millones, ni las mansiones. Fue el miedo, el legado del silencio. Hoy esa denuncia original, la completa, no está en manos del Estado colombiano. Está en manos privadas. Según fuentes confiables, una copia digital encriptada fue entregada a un archivo internacional de periodistas investigativos con cláusulas especiales. Solo se puede publicar si un grupo de testigos muere o es amenazado. Solo se puede liberar si ciertas figuras públicas hacen declaraciones específicas. Solo se puede activar si Colombia lo exige como nación. ¿Te imaginas eso? Un documento tan poderoso
que su publicación depende del contexto político, mediático y social. Y mientras eso ocurre, los herederos de Escobar siguen reinventando la narrativa. Uno de los más vocales ha sido su hijo, Juan Pablo Escobar, hoy conocido como Sebastián Marroquín. Él ha escrito libros, ha producido documentales, ha dado charlas por todo el mundo. Y en una de esas entrevistas dejó una frase escalofriante. Mi padre se murió, pero lo que construyó sigue vivo. Solo cambió de forma. Hay bancos, empresas, partidos políticos y redes sociales que hoy hacen más daño que una bala. Juan Pablo ha dicho que quiere romper con el legado de violencia, pero también ha confesado que su familia vivió años protegida por información privilegiada, que sabían cosas que nadie más debía saber. Y sí, él mismo confirmó en una entrevista que escuchó hablar de una denuncia que hubiera podido tumbar al gobierno entero si salía en los años 80. Nunca vio el documento, pero sabía que existía. Entonces, ¿por qué nadie actúa hoy? ¿Por qué seguimos hablando de Escobar como si fuera un personaje de serie y no como el arquitecto de una estructura que aún nos rodea? La respuesta es dura, porque es más fácil romantizar al criminal que enfrentar el sistema que lo creó. Hoy en Colombia y en muchos otros países de América Latina se repiten los mismos patrones. Corrupción institucionalizada, dinero sucio entrando por la puerta grande, justicia selectiva, silencios pagados y verdades que incomodan, tanto que es más cómodo enterrarlas. Pero tú estás aquí, escuchando esta historia hasta el final, y eso ya es un acto de resistencia, porque cada vez que se habla de lo que fue escondido, algo se rompe en esa cadena de impunidad. Cada vez que alguien comparte esta historia, la denuncia revive un poco más. Y cada vez que exigimos saber la verdad, la sombra de Escobar pierde fuerza. Pablo Escobar murió en un tejado de Medellín, rodeado de policías, helicópteros y disparos. Pero su verdadero final no ocurrirá hasta que la verdad completa sea contada. Y esa verdad está en un expediente que aún muchos temen. ¿Te sorprendió todo lo que descubrimos hoy? Entonces imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque el próximo video va a revelar el patrimonio oculto de otro personaje clave del narcotráfico latinoamericano. Uno que hoy se pasea por alfombras rojas y entrevistas de televisión, pero que tiene más esqueletos en el closet que millones en el banco. No lo vas a creer. Solo los suscriptores de este canal van a enterarse primero. Porque aquí no contamos historias para entretener, contamos historias para despertar. Comenta abajo, ¿crees que la denuncia completa debería salir a la luz ya? ¿O piensas que hacerlo sería peligroso para el país? Tu opinión es parte de esta historia. Escríbela, compártela, háznosla saber. Nos vemos en el próximo video. Pero no lo olvides, la historia que no se cuenta es la que más poder tiene.